consejera tiene la palabra. Gracias, presidente. Hemos escuchado algunos discursos y no es esta la única sesión en la que se hablan de derechos de las mujeres, pero se hace de forma muy artificial. Ojalá esos bonitos discursos que escuchamos siempre pudiésemos plasmarlos realmente en leyes que sean aplicables y que sean efectivas para las mujeres y para garantizar el derecho de las mujeres. Mejorar el acceso a las oportunidades para las mujeres en el mercado laboral no es solo un tema de inclusión social, sino también una oportunidad para impulsar el crecimiento sostenido de las economías de nuestros países. Una economía violeta es la que apunta a reducir la brecha de género en el ámbito laboral y exige reforzar el sistema de protección social y cuidados para reducir las barreras de acceso al mercado laboral que tenemos las mujeres y además debemos transversalizarlas para no excluir a las personas con diversidades sexogenéricas. Para un gobierno y para la sociedad, el dar acceso a la protección de las mujeres implica muchos desafíos. En Ecuador, la brecha de género en el laboral es aún muy amplia. Factores como los cuidados no remunerados del hogar o como el ejercicio de la maternidad han provocado que apenas el 31% de las mujeres tenga acceso a un mercado laboral formal o se encuentre dentro del mercado laboral formal de la economía, frente al 45% de los hombres que tienen y gozan de un empleo adecuado. En todos los ámbitos se evidencia el impacto de la crisis generada por el COVID-19 en la vida de las mujeres. En nuestro país, miles de mujeres han perdido su trabajo o han tenido que dejarlos abrumada por la carga de tareas que tienen en el hogar. Algunas quedaron encerradas con sus agresores, con sus maltratadores, o perdieron el acceso a servicios de salud sexual o salud reproductiva. En la región, varios gobiernos implementaron algunos mecanismos que permitieron a las mujeres poder sobresalir y poder salir adelante en este tiempo. Pero hemos visto, como en otros muchos temas que tienen que ver con derechos y con garantía de derechos, que tanto en este gobierno como en el anterior, que finalmente son lo mismo, no se ha hecho absolutamente nada. Los gobiernos, decía, implementaron medidas a corto plazo para contener los fatales efectos de las crisis por la pandemia. En nuestro país, lamentablemente, no se logró atender y menos restablecer el equilibrio del mercado laboral femenino y, por el contrario, se recrudeció de alguna manera la situación que tenían las mujeres previo a la pandemia. Esto se debe a que, a más de la falta de responsabilidad política del gobierno ecuatoriano anterior y el actual, se palpó en gran medida la falta de la incorporación de una perspectiva de género en acciones concretas para proteger la estabilidad y la participación laboral de las mujeres. El desafío hoy es doble, porque no solo en Ecuador, sino en la región y el mundo, debemos pasar de medidas de mitigación precipitadas a corto plazo y sin perspectiva de género hacia iniciativas consistentes y de largo plazo que propicien igualdad de oportunidades y mejores condiciones laborales para las mujeres. Solo así podremos cerrar las brechas de género y posiblemente ahí estaremos a la altura de estos desafíos, pues las soluciones no solo son políticas y requieren una aproximación multisectorial, coordinada y simultánea que se concentre en varios temas, como por ejemplo, vincular a la población femenina en el mercado laboral, generar productos y servicios que les permitan a las mujeres acceder al sistema financiero, crear sistemas de cuidado para la reinserción de las mujeres al mercado laboral, especialmente ante el impacto de la COVID-19, promover su participación política, incorporar el enfoque de género a los programas de reconversión laboral, como por ejemplo promoviendo y brindando acceso a las mujeres a carreras de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y otras áreas que actualmente se encuentran sobrerepresentadas por profesionales hombres. Por lo dicho, no hay duda de que este proyecto de ley es bueno como iniciativa y las intenciones son plausibles. Pero al leerlo podemos darnos cuenta que es una ley bastante declarativa y no podemos quedarnos únicamente con eso. Esta no puede ser una ley que se vuelva declarativa y en momentos incluso hasta banaliza el enfoque de género, ocultando las verdaderas brechas en la inserción de la mujer en espacios de decisión en el ámbito laboral
y no tiene concordancia con normas que en uno de sus artículos iniciales menciona, por lo que voy a hacer algunas observaciones que espero la comisión pueda acogerlas y también se harán llegar por escrito. En lo que se refiere a las observaciones para la sección de los considerandos del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta, se recomienda incorporar el artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que determina que el Estado formulará y ejecutará las políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Incorporar también el artículo 152 del Código de Trabajo, donde dispone que toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hijo. En caso de nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico. Incorporar también el artículo 153 del Código de Trabajo, donde establece que en cuanto a la protección a la mujer embarazada, no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora. Incorporar también el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal, donde dispone que la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte del empleador que no afilia a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de 30 días contados a partir del primer día de labores será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7. También que en el texto normativo del proyecto de la ley orgánica para impulsar la economía violeta se puedan incluir a todas las personas con diversidad sexogenérica en procura de evitar una afectación al artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Es necesario hacer énfasis, además, en las necesidades de protección por su mayor grado de vulnerabilidad, tal como establece nuestra Constitución. Es necesario que a esta norma superior se adapten de manera urgente otras normas secundarias relacionadas a los perfiles profesionales requeridos para el nivel jerárquico superior. En cuanto a la violencia en el ámbito laboral, las mujeres profesionales presentes en la gestión pública en cualquier entidad deben tener de manera clara una ruta de actuación para solicitar medidas de protección dentro de la institución y no por fuera, a fin de poder impulsar la denuncia al interior de la propia institución. Las autoridades y las entidades públicas no conocen las obligaciones que tienen con las víctimas de violencia en el ámbito laboral. Esto es porque no cuentan con el personal de apoyo para acompañar a las víctimas, cuando por disposición general séptima del Reglamento General de la LOCEP es claro y establece la necesidad de implementar apoyo psicológico. El acompañamiento en este caso será con personal profesional en psicología, médicos de los órganos especializados del sector público, medidas que además se implementarán desde el sistema de salud ocupacional. Y finalmente, se sugiere incluir el artículo 14, numeral 2 del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta en materia de investigación, es decir, investigar las acciones implementadas para las instituciones para dar cumplimiento de los protocolos de prevención y atención en casos de discriminación, acoso laboral y alguna otra forma de violencia contra las mujeres. Esto se debe integrar en la disposición general séptima del Reglamento General de la LOCEP, a más del acompañamiento psicológico con profesionales médicos de los organismos especializados del sector público. Y como decía al inicio de la intervención, esta ley no puede ser una ley que quede únicamente en papel, sino que debe ser una ley que debe ir acompañada del compromiso de la implementación de políticas públicas y, por supuesto, de presupuesto. Y nuevamente, si las mujeres ganan, ganamos todos. Gracias.